La noche en que mi hijo mayor perdió su batalla contra el cáncer cerebral, pensé que mi vida había terminado. Mis padres me habían dado la espalda. Mi exesposa se burló de mí cuando le supliqué ayuda, y me dejaron cargando con todo hasta que me quebré. Estuve peligrosamente cerca de poner fin a todo, pero no lo hice. Elegí seguir viviendo por mis hijos menores. Creí que la parte más dura de mi historia había quedado atrás, hasta que una semana después oí un golpe en la puerta que cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y la supervivencia. Mi nombre es Esteban Morales. Soy padre de 3 niños, o al menos lo era, hasta que el cáncer me arrebató a uno de ellos. Mi mayor, Lorenzo, tenía solo 14 años. Amaba las estrellas, la forma en que parecían infinitas y llenas de promesas. Mis gemelos de 5 años, Carlos y Nicolás, son torbellinos de energía e inocencia, demasiado pequeños para entender el peso del dolor que me consumía. Mis padres, Ricardo y Elena, aún viven, pero en muchos sentidos, los perdí mucho antes de perder a mi hijo. Me ven como un fracaso, un hombre que nunca cumplió con sus expectativas. Y luego está Mariana, mi exesposa, quien se alejó de nuestro matrimonio y de sus hijos, persiguiendo una vida que creyó mejor sin nosotros. Esta no es una historia sobre ser fuerte, es una historia sobre estar roto, sobre suplicar ayuda y ser rechazado, sobre perder lo más preciado del mundo y encontrar de algún modo una razón para seguir adelante. Es sobre el día en que casi me rindo y el día en que un desconocido llamó a mi puerta y transformó mi dolor en algo que nunca esperé: esperanza. Mi nombre es Esteban Morales, y si me hubieras conocido hace unos años, habrías visto a un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Tenía 38 años, era profesor de historia en una secundaria de un pueblo pequeño donde todos se conocían. Tenía 3 hijos que me llenaban de orgullo cada día, aunque criarlos solo no era fácil. Vivía al día, estirando cada peso, pero nunca dejaba que mis niños sintieran que les faltaba algo. Mi vida era sencilla, tal vez común, pero para mí lo era todo. Vivía con mis hijos en un pequeño departamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio viejo de ladrillo. El lugar era estrecho y con corrientes de aire en invierno, y la plomería traqueteaba como si pidiera clemencia, pero para mis niños era hogar. Lo llenábamos de risas, proyectos escolares esparcidos en la mesa de la cocina y pilas de libros de la biblioteca que nunca dejaban de multiplicarse. Mi mayor, Lorenzo, tenía 14 años. Era alto para su edad, con una melena de cabello castaño que siempre se desordenaba por más que intentara peinarlo. Tenía un alma gentil, el tipo de niño que notaba cuando estabas cansado y ofrecía ayuda en silencio sin que se lo pidieras. Su pasión era la astronomía. Nos sentábamos juntos en el balcón diminuto fuera de la sala, envueltos en abrigos, mirando el cielo nocturno a través de un telescopio de segunda mano que había comprado años atrás. Señalaba constelaciones con los ojos llenos de asombro. «Papá», me dijo una vez, «¿crees que hay otros niños allá afuera mirándonos en este momento?» Le respondí que sí lo creía, y sonrió como si el universo tuviera sentido para él en ese instante. Luego estaban los gemelos, Carlos y Nicolás. Eran paquetes de energía imparable a los 5 años. Carlos era audaz y travieso, siempre probando límites, mientras Nicolás era más cauteloso pero infinitamente curioso. Eran inseparables, terminando las frases del otro, inventando juegos que solo ellos entendían y corriendo a mi alrededor hasta que me derrumbaba en el sofá, riendo y fingiendo derrota. Criar gemelos era caos, pero también alegría en su forma más pura. Ser padre soltero no era el plan que tenía para mi vida, pero era la que me tocó después de que mi matrimonio con Mariana se desmoronara. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos intensamente y nos casamos jóvenes. Por un tiempo funcionó, pero con los años, Mariana empezó a resentir la vida que habíamos construido. Quería más dinero, más estatus, más emoción. Yo era solo un profesor, un hombre estable con sueños estables. Ella quería lo contrario. Cuando se fue, dejó claro que no solo me dejaba a mí, sino a la vida que habíamos armado, incluyendo las responsabilidades de criar a nuestros hijos. Mariana se casó de nuevo poco después del divorcio. Vivía al otro lado del pueblo en una casa grande con su nuevo esposo,
alguien que podía darle los lujos materiales que yo nunca pude. Llamaba a los niños de vez en cuando, en cumpleaños y fiestas, pero su presencia era distante, como una estrella invitada que aparecía ocasionalmente en nuestras vidas y luego desaparecía. Los niños aprendieron a no esperar mucho de ella. Intentaba no mostrar mi amargura, pero en el fondo dolía cada vez que veía el dolor en los ojos de Lorenzo cuando ella fallaba en una llamada o olvidaba una promesa. Mis padres, Ricardo y Elena, vivían a 15 minutos de distancia, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Mi padre era un hombre severo que medía el éxito en dinero y títulos. Para él, enseñar era un fracaso, no una vocación. Me veía como débil, una decepción, alguien que nunca cumplió con sus expectativas. Mi madre lo seguía, rara vez lo desafiaba, y su silencio cortaba tan profundo como sus palabras duras. Cuando Mariana se fue, pensé que mis padres intervendrían para ayudar, pero solo se alejaron más. «Elegiste esta vida, Esteban», me dijo mi padre una vez cuando le pedí ayuda con los gemelos. «Tienes que manejarla tú». Aprendí rápido a no depender de ellos. Aún así, incluso con todo eso, mi vida se sentía plena gracias a mis hijos. Cada mañana me despertaba con sus risas, sus discusiones por el desayuno, sus mochilas regadas junto a la puerta. Mis días eran largos, llenos de enseñar historia a adolescentes y luego correr a casa para preparar la cena, revisar tareas y arropar a los gemelos mientras Lorenzo y yo compartíamos momentos tranquilos en el balcón. Estaba cansado, siempre cansado, pero era el tipo de agotamiento que venía con un propósito. Cuando Lorenzo empezó a quejarse de dolores de cabeza, pensé que era estrés de la escuela o demasiado tiempo en el teléfono. Cuando su visión se nubló y se mareaba, me dije que era solo fatiga, pero luego los dolores se volvieron insoportables. Y una noche, colapsó en la cocina mientras alcanzaba un vaso de agua. Lo llevé de urgencia al hospital, con el corazón latiendo de miedo que no podía expresar con palabras. Esa noche fue el comienzo de que todo se desmoronara. Los médicos hicieron pruebas, con rostros cuidadosamente neutrales mientras hablaban en tonos calmados y medidos. Luego me dijeron lo que ningún padre quiere oír: un tumor, cáncer cerebral. Palabras que destrozaron el frágil mundo que había construido para mi familia. Recuerdo aferrarme al borde de la cama del hospital, mi mente negándose a aceptar lo que decían, mis ojos fijos en el rostro pálido de Lorenzo. Tenía solo 14 años. Aún soñaba con pararse al borde del cañón del sumidero, con construir cohetes, con crecer. Mi niño, que amaba las estrellas, ahora luchaba contra una enfermedad que amenazaba con apagar su luz. Ese fue el momento en que todo cambió. Mis lecciones en el aula, mis luchas con Mariana, la desaprobación de mi padre. Todo se volvió insignificante comparado con la batalla que venía. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Las semanas después del diagnóstico de Lorenzo se sintieron como entrar en una pesadilla que se negaba a terminar. El hospital se convirtió en un segundo hogar, con su olor estéril y el pitido constante de los monitores grabados en mis sentidos. Los médicos explicaron planes de tratamiento con gráficos y folletos, sus palabras borrosas mientras intentaba mantenerme entero por mi hijo. Cirugía, quimioterapia, radiación. Nada era garantizado. Todo lo que podía ver era a Lorenzo en esa cama, sus ojos antes brillantes ahora opacos por el cansancio, y todo lo que podía pensar era cómo mantengo unida a mi familia mientras el mundo se desarma. El problema no era solo el cáncer, era la vida misma. Era un padre soltero con un trabajo de tiempo completo y 3 hijos, uno de ellos gravemente enfermo. Los gemelos, Carlos y Nicolás, tenían solo 5 años. Necesitaban supervisión constante, comidas, baños, cuentos antes de dormir y consuelo. No podía dejarlos solos, pero tampoco podía abandonar a Lorenzo en el hospital. Cada día me despertaba dividido en 2, desesperado por estar en todos lados a la vez, sabiendo que fallaba en ambos lugares. Al principio intenté manejarlo solo, llevaba libros para colorear y juguetes al hospital para que los gemelos se quedaran conmigo mientras velaba junto a Lorenzo. Jugaban en el piso de la sala de espera, sus risas cortando dolorosamente contra el sonido de pasos de médicos y familias llorando.
Las enfermeras eran amables, ofreciendo bocadillos o vigilando a los niños cuando tenía que hablar con los doctores, pero sabía que no era sostenible. Los gemelos merecían estabilidad, no horas interminables en pasillos de hospital. Así que hice lo único que pensé que podía. Llamé a mis padres. Marqué su número tarde una noche, con las manos temblando y la voz ronca por días sin dormir. «Mamá, papá», dije, intentando estabilizar la voz. «Necesito ayuda. Los tratamientos de Lorenzo empiezan mañana y no puedo llevar a Carlos y Nicolás cada vez. ¿Pueden cuidarlos? Solo unas horas, un par de días a la semana». Hubo una pausa al otro lado. La voz de mi madre vino primero, queda e incierta. «Esteban, somos demasiado viejos para esa responsabilidad. Sabes cómo piensa tu padre». Luego mi padre tomó el teléfono. Su voz era aguda, fría. «Esteban, hiciste tus elecciones. Decidiste ser profesor. Decidiste casarte con esa mujer. Y decidiste quedarte con esos niños. No es nuestro trabajo arreglar tu vida». «Papá», supliqué, las palabras saliendo más rápido de lo que podía controlar. «No se trata de mí, se trata de Lorenzo. Está muriendo y necesito estar con él. No puedo hacer esto solo». «Te han consentido lo suficiente», espetó. «Resuélvelo tú». Luego la línea se cortó. Miré el teléfono en mi mano, el silencio oprimiéndome como un peso. Me sentí abandonado como nunca antes. Mis padres estaban a solo 15 minutos, pero acababan de dar la espalda a sus nietos. Me senté en la oscuridad del departamento esa noche, con los gemelos dormidos en su habitación y Lorenzo descansando en el hospital. Pensé en cada momento en que mis padres me habían criticado, cada vez que habían retenido su aprobación, y ahora, cuando más los necesitaba, confirmaban lo que siempre temí. Para ellos, yo era solo una decepción. Aún así, no podía rendirme. Tenía una opción más, Mariana. Llamarla era el último recurso, pero no tenía alternativa. Marqué su número con el estómago revuelto. Cuando contestó, su voz era cortante e impaciente. «¿Qué quieres, Esteban?» Respiré hondo. «Mariana, es Lorenzo. Está empeorando. Necesito estar en el hospital con él y no puedo seguir llevando a los gemelos. Necesitan que alguien los cuide. Por favor, te lo suplico». Hubo una pausa, luego una risa que me cortó como un cuchillo. «¿Hablas en serio? ¿Me pides que haga de niñera porque no puedes manejar tu propia vida? Eres solo un profesor pobre, Esteban. Resuélvelo tú». «Mariana», dije con la voz quebrándose, «es tu hijo también. No le queda mucho tiempo. Hazlo por él, si no por mí». Su tono se endureció. «Dejé esa vida atrás, Esteban. Tú deberías hacer lo mismo». Luego colgó. Me quedé allí con el teléfono contra el oído, incapaz de moverme. Mi pecho se sentía como si se hundiera, el corazón latiendo con ira y dolor. Le había suplicado ayuda, no por mí, sino por nuestros hijos, y ella se había reído en mi cara. Desde ese momento entendí que estaba verdaderamente solo. No tenía padres dispuestos a ayudar, ni exesposa que le importara, ni red de seguridad. Era yo contra la tormenta. Así que seguí llevando a los gemelos al hospital, con sus mochilas llenas de bocadillos y juguetes, mientras intentaba dividirme entre ser padre para ellos y cuidador para Lorenzo. Algunas noches sostenía la mano de Lorenzo mientras caía en un sueño inquieto, con Carlos y Nicolás acurrucados en sillas a mi lado, sus cuerpecitos demasiado cansados para quedarse despiertos. Me sentaba allí, con el corazón dividido en 3 direcciones, rogando por una fuerza que no tenía. Cada mañana me despertaba más exhausto, más desesperado. Y cada noche, mientras veía debilitarse el cuerpo de mi hijo, me preguntaba cuánto más podría aguantar antes de colapsar por completo. La noche en que Lorenzo murió, el mundo pareció detenerse. Afuera del hospital, la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos rodaban por el cielo como si la tierra misma estuviera de luto. Dentro, me senté junto a su cama, aferrando su mano, viendo cómo el subir y bajar de su pecho se debilitaba con cada respiración. Sus ojos, antes brillantes y llenos de asombro por las estrellas, se abrieron por última vez. Me dio la sonrisa más tenue, apenas un susurro de su antiguo yo, y dijo: «Papá, no estés triste. Prométeme que cuidarás de Carlos y Nicolás». Tragué el nudo en la garganta, luchando por darle la fuerza que merecía. «Te lo prometo, hijo», dije, con la voz temblando. Asintió,
cerró los ojos y en minutos se fue. La habitación se llenó de silencio. No el de la paz, sino el aplastante vacío de la ausencia. Mi niño, mi primogénito, se había ido, y ninguna palabra podía cambiarlo. Bajé la cabeza sobre su pecho, sollozando en la quietud, mis lágrimas empapando su bata de hospital. Después del funeral, me moví por los días como un fantasma. Los gemelos eran demasiado pequeños para captar el peso total de lo sucedido. Preguntaban dónde estaba su hermano, y cuando les decía que había ido al cielo, lloraban unos minutos y luego se aferraban a mí, buscando consuelo de formas que no podían expresar. Les daba lo que podía, pero por dentro estaba vacío. Por las noches, cuando los niños dormían, me sentaba en la sala mirando el techo. El silencio del departamento me oprimía. El telescopio de Lorenzo aún estaba junto a la puerta del balcón, su lente apuntando al cielo que nunca vería de nuevo. Pensé en unirme a él, en acabar con el dolor insoportable que me carcomía cada segundo. Una noche, me senté en la mesa de la cocina con un frasco de pastillas frente a mí. Mis manos temblaban mientras desenroscaba la tapa. Mi mente inundada de recuerdos de la risa de Lorenzo, sus preguntas sobre las estrellas, la forma en que me abrazaba sin aviso. Me decía que le había fallado. No lo salvé, no lo protegí. El mundo era cruel, y yo era demasiado débil para pelear más. Mientras estaba allí, Carlos entró en la cocina frotándose los ojos, aferrando su dinosaurio de peluche. «Papá, ¿estás bien?», preguntó suavemente. Su voz era pequeña, inocente, pero me atravesó. Rápidamente escondí el frasco y forcé una sonrisa que no sentía. «Estoy bien, campeón. ¿Por qué estás despierto?». «Tuve un mal sueño», susurró, subiéndose a mi regazo. «Soñé que nos dejabas a mí y a Nicolás». Esas palabras me rompieron. Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de su cuerpecito contra mí. Un momento después, Nicolás entró arrastrando su manta y se subió a mi otra rodilla. Los tres nos sentamos en la luz tenue de la cocina, con sus bracitos alrededor de mí, su confianza absoluta. «Papá», dijo Nicolás con la voz amortiguada contra mi pecho, «por favor, no te vayas tú también». El dique dentro de mí se rompió. Los abracé más fuerte, con lágrimas rodando por mi rostro, y en ese momento tomé una decisión. No podía dejarlos. No podía permitir que crecieran sin padre. Lorenzo se había ido, pero Carlos y Nicolás aún estaban aquí, vivos, necesitándome. No importaba cuán roto me sintiera, tenía que luchar por ellos. Esa noche se convirtió en el punto de inflexión. Tomé las pastillas y las tiré por el inodoro, viéndolas desaparecer como símbolo físico de la elección que hacía. Elegía vivir, no por mí, sino por mis hijos restantes. Los días siguientes no fueron fáciles. El dolor aún me pesaba, pesado e implacable, pero empecé a cambiar mi enfoque. Comencé con cosas pequeñas, cocinaba desayuno para los niños, aunque fuera solo huevos revueltos y pan tostado. Los llevaba al parque, dejándolos correr y jugar, sus risas cortando mi tristeza como rayos de sol en nubes de tormenta. Por las noches, los arropaba y les contaba historias sobre Lorenzo, sobre el hermano que amaba las estrellas, asegurándome de que su memoria no se desvaneciera. También volví a enseñar, aunque cada paso al aula se sentía como caminar en barro. Mis alumnos notaban el cambio en mí, el cansancio en mi rostro, pero intentaba mantenerme firme. Enseñar me daba estructura, algo a lo que aferrarme cuando todo lo demás parecía incierto. Empecé a reconstruirme pedazo a pedazo, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Carlos y Nicolás me necesitaban. Estabilidad, amor, guía. Necesitaban un padre que resistiera la tormenta y se negara a ser arrastrado. Y mientras me aferraba a ese propósito, algo extraño ocurrió. Una pequeña chispa de esperanza empezó a titilar dentro de mí. Era frágil, apenas perceptible, pero estaba allí. No podía traer de vuelta a Lorenzo, pero podía honrarlo viviendo, cumpliendo la promesa que le hice junto a su cama. Una semana después, cuando apenas empezaba a encontrar mi equilibrio, llegó un golpe en la puerta. Era tarde en la noche. Los gemelos jugaban con bloques en la sala, sus risas llenando el departamento. Me quedé dudando, preguntándome quién podría visitarnos. Cuando abrí la puerta, no tenía idea de que el hombre al otro lado cambiaría todo de nuevo.
El golpe vino suave al principio, luego más firme, como si la persona del otro lado no estuviera segura de estar allí. Dudé. Las visitas eran raras. Mariana no me había hablado desde el día en que se rió en mi cara. Mis padres habían desaparecido de mi vida, su ausencia una herida que ya no me sorprendía. Me pregunté si sería un vecino, quizás quejándose del ruido de las risas de los gemelos a través de las paredes delgadas. Cuando abrí la puerta, el hombre allí era un desconocido. Parecía de unos 40 y tantos, alto con mechones grises en el cabello y ojos amables que se veían inquietos al encontrarse con los míos. Sostenía una carpeta de cuero en una mano, con los nudillos blancos de apretarla fuerte. ¿Eres Esteban Morales?, preguntó, con voz firme pero teñida de nervios. Sí, respondí con cautela. ¿En qué puedo ayudarte? Cambió el peso de pie, respiró hondo y dijo: me llamo Javier Hidalgo. Creo que soy tu hermano. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Por un momento, solo lo miré, esperando el remate, alguna explicación que tuviera sentido. Mi padre nunca había mencionado otro hijo. Mi madre nunca había insinuado algo así. La idea parecía imposible, absurda, y sin embargo, el hombre frente a mí irradiaba sinceridad. ¿Mi hermano?, repetí con voz aguda. Javier asintió. Sé que es un shock. Yo tampoco supe de ti hasta hace unos años. Nuestro padre, Ricardo, tuvo una aventura cuando era joven. Mi madre me crió sola. Crecí sin saber nada de él, nada de ti. Pero cuando empecé a indagar en mi historia familiar, encontré su nombre y eventualmente el tuyo. Sentí la ira subiendo en mi pecho, no hacia Javier, sino hacia el hombre que me había criado. Ricardo, que pasó toda mi vida juzgándome, menospreciándome, reteniendo su amor. Ricardo, que me dejó suplicar ayuda y me cerró la puerta mientras mi hijo moría. Había guardado un secreto tan grande, un hijo que nunca reconoció, mientras me trataba como si no valiera nada. Apreté el marco de la puerta, con voz temblando. ¿Por qué vienes ahora? Javier bajó la vista brevemente, luego me miró. Oí sobre Lorenzo. Sé que llego tarde para conocerlo y lo siento. Sé que no me debes nada, pero no quise quedarme callado. Quería conocerte y quiero que sepas que no tienes que cargar con esto solo. Tengo los medios para ayudar, y más que eso, quiero estar aquí para ti y los niños. Detrás de mí, Carlos y Nicolás asomaron desde la sala, sus caritas llenas de curiosidad. «Papá, ¿quién es?», puesto que Nicolás preguntó. Me volví hacia Javier conflictuado. Mi corazón gritaba que cerrara la puerta, que rechazara la intrusión de otra verdad complicada, pero algo en sus ojos me detuvo. No eran los ojos de un hombre buscando redención por sus errores. Eran los de alguien ofreciendo un salvavidas. «Pasa», dije finalmente con voz baja. Javier entró al departamento, su mirada yendo a los niños. Se arrodilló a su nivel, con una sonrisa gentil en el rostro. «Hola, soy Javier». Carlos ladeó la cabeza, suspicaz pero intrigado. «¿Eres amigo de papá?». Javier dudó, luego me miró. Asentí ligeramente. «Algo así», dijo suavemente. Los niños, satisfechos, corrieron de vuelta a sus bloques, sus risas llenando la habitación de nuevo. Javier los observó un largo momento, con expresión indescifrable. Luego se volvió hacia mí. «Sé que no puedo reemplazar lo que perdiste», dijo. «Pero pasé toda mi vida preguntándome de dónde venía, si tenía familia en algún lugar. Y ahora aquí, creo que quizás ambos nos faltaba algo. Tú necesitabas a alguien y yo necesitaba un lugar donde pertenecer. No puedo deshacer el pasado, pero puedo estar ahora». Quería estar enojado, empujarlo lejos, rechazar el recordatorio de todo lo que mi padre me había ocultado. Pero en cambio, sentí algo más. Alivio. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que no estaba completamente solo. Este hombre, este hermano inesperado, había elegido venir cuando todos los demás se habían ido. El peso del dolor, la traición y la soledad oprimía mi pecho, pero por una vez no me aplastó. En cambio, se aflojó lo suficiente para que pudiera respirar. Le señalé el sofá. «Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras nos sentábamos en ese pequeño departamento, con los gemelos construyendo torres a nuestros pies,
Me di cuenta de que el golpe en la puerta no era solo una interrupción, era el comienzo de algo nuevo. La presencia de Javier no borraba el dolor de perder a Lorenzo ni la traición de mis padres y exesposa, pero traía una posibilidad que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esa noche, después de que Javier se fue con una promesa de volver, me paré en el balcón y miré a través del telescopio de Lorenzo. Las estrellas se extendían infinitas arriba, las mismas que él había amado tanto. Por primera vez desde su muerte susurré en la noche: «Vamos a estar bien, hijo». Javier volvió al día siguiente, fiel a su palabra, y no vino con las manos vacías. Llegó con víveres, libros infantiles y hasta una caja de legos para los gemelos. Los saludó por nombre, ya recordando quién era Carlos y quién Nicolás. Ellos corrieron hacia él con la apertura sin filtros que solo los niños dan, arrastrándolo al piso para construir castillos y torres. Observé desde la cocina, inseguro de qué pensar. Parte de mí aún se erizaba ante la idea de dejar entrar a alguien conectado con mi padre. Mi ira hacia Ricardo no había menguado y dudaba que lo hiciera. Pero al ver a Javier riendo con mis hijos, sus ojos llenos de alegría genuina, me di cuenta de que cualesquiera pecados de mi padre, Javier no era responsable de ellos. Estaba aquí no porque tuviera que estarlo, sino porque quería. En las semanas siguientes, Javier se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía después del trabajo, ayudaba con la cena y se ofrecía a cuidar a los gemelos cuando necesitaba un respiro. Incluso fue conmigo al cementerio, parándose en silencio a mi lado mientras ponía flores frescas en la tumba de Lorenzo. No ofrecía frases vacías ni intentaba decirme que el dolor pasaría. Simplemente estaba allí, compartiendo el peso sin tratar de aligerarlo, y de algún modo eso significaba más que cualquier palabra. Los gemelos lo adoraban. Empezaron a llamarlo Tío Javier, un título que aceptó con lágrimas en los ojos. Les leía por las noches, los cargaba en hombros en el parque y respondía a sus interminables preguntas sobre la vida y la muerte. Cuando Carlos preguntó si Lorenzo podía verlos desde el cielo, Javier se arrodilló y dijo: «Creo que sí, y creo que está orgulloso de todos ustedes». Había pasado tanto tiempo sintiéndome abandonado que la presencia repentina de apoyo se sentía casi extraña. Al principio luché con eso, aún convencido de que si me apoyaba en alguien, eventualmente se iría como todos antes. Pero Javier no se fue. Aparecía una y otra vez hasta que lentamente empecé a creer que quizás no se iría a ningún lado. No era solo la presencia de Javier lo que me cambiaba, era lo que su presencia me recordaba. Por años, había medido mi valor contra la fría aprobación de mi padre y el desprecio de mi exesposa. Había permitido que su rechazo me definiera, pero al ver a mis hijos reír con su tío, al ver a Javier invertir en una familia que acababa de descubrir, me di cuenta de que me había medido con estándares equivocados. La familia no se trata de quien comparte tu sangre, se trata de quien elige estar a tu lado cuando todo se desmorona. Mis padres se habían negado a estar allí. Mariana se había burlado en mi hora más oscura, pero Javier, un hombre sin obligación hacia mí, había elegido entrar en el caos y quedarse. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. El dolor aún me golpeaba en olas, inesperadas y aplastantes. Había noches en que aún me sentaba junto al telescopio y lloraba hasta no tener lágrimas. Mañanas en que despertaba deseando que todo hubiera sido un sueño. Pero poco a poco encontré fuerza en cumplir la promesa a Lorenzo. Me entregué a criar a Carlos y Nicolás, enseñándoles bondad, resiliencia y amor. Y con la ayuda de Javier, empecé a creer que quizás, solo quizás, estaríamos bien. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de naranja y púrpura, los cuatro nos sentamos en el balcón. Los gemelos se turnaban para mirar por el telescopio, chillando de emoción al encontrar la luna. Javier se recostó en su silla, sonriendo mientras los oía discutir sobre cuyo turno era. Me senté en silencio observándolos, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Pensé en Lorenzo, y cuánto habría amado ese momento. Pensé en la noche en que me pidió cuidar de sus hermanos, y sentí su presencia en las risas que llenaban el aire. Susurré en silencio:
Cumplí mi promesa, hijo. Volviéndome a Javier dije, gracias por estar aquí. No sabes lo que significa para nosotros. Me miró, con ojos firmes. No, Esteban, tú no sabes lo que significa para mí. Pasé toda mi vida buscando familia y nunca pensé encontrarla así. Tú también me salvaste. En ese momento, entendí algo que antes no había visto. La pérdida me había roto. La traición me había marcado. Pero el amor había encontrado camino de vuelta a mi vida en una forma que nunca esperé. Había aprendido que a veces las personas que nos hieren no son las que nos definen. Son las que nos eligen, las que aparecen, las que nos aman sin condiciones, las que se convierten en nuestra verdadera familia. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran y el departamento estuviera en silencio, me paré en el balcón una vez más. Las estrellas se extendían infinitas arriba, y por primera vez desde la muerte de Lorenzo, sentí no solo dolor, sino gratitud. Había perdido a mi hijo, pero no mi propósito. Había encontrado un hermano que no sabía que tenía, y juntos construíamos un futuro que honraba la memoria de Lorenzo. Esto es lo que llevo conmigo ahora. No importa cuán oscura se vuelva la vida, siempre puede haber luz esperando donde menos lo esperas. A veces viene en forma de un golpe en la puerta, un desconocido que resulta ser familia, y un recordatorio de que incluso en el dolor más profundo, el amor aún puede encontrarte. Esa es mi historia. Perdí a mi hijo. Fui abandonado por las personas en las que creía poder contar y casi me rindo. Pero elegí vivir por mis niños. Y cuando abrí esa puerta, descubrí que a veces la familia no es quien esperas, sino quien elige estar a tu lado cuando más lo necesitas. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta para que más gente la vea. Compártela con alguien que necesite oír que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino. Deja un comentario abajo y dime tus pensamientos. Leo cada uno y tus palabras importan más de lo que sabes. Y si quieres más historias poderosas como esta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca estás verdaderamente solo.